Beatriz, coméntanos para quienes por primera vez se encuentran contigo, ¿quién es Beatriz? Bueno, muchísimas gracias. Soy una consultora organizacional. Trabajo en procesos de cambio en las empresas, principalmente con los líderes, que son los más importantes en los procesos de cambio en las organizaciones, en esos procesos de evolución, llevar a sus empresas a otro nivel. Son ellos los que tienen que asegurar que ese buen proyecto, ese sueño, se pueda implementar efectivamente. Para quienes no te conocen, ¿quién es Jorge? Bueno, Jorge es un papá de 3 hijos maravillosos. En mi tiempo libre trabajo y trabajo en una compañía que es una compañía especializada en desarrollo de productividad y en desarrollo de nuevos negocios aprovechando tecnologías digitales. ¿Quién es Dani? Bueno, yo soy Daniela Peralvo, cofundadora y co-CEO de Impacto, emprendedora, mujer ecuatoriana, apasionada por Latinoamérica. Yo soy Carito Brito, soy co-CEO en Impacto, soy venezolana, ecuatoriana, amo este país y creo que el nivel de transformación que he tenido con estas personas ha sido maravilloso. Soy también emprendedora y una mujer poderosa que quiere cambiar el mundo. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación a distancia, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Hola cracks, nos encontramos ahora en el Encuentro Empresarial Leaders Summit aquí en Loja. Estamos en UTPL y precisamente con una de las primeras speakers de este evento, Beatriz, qué gusto tenerte aquí en Cracks. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en Loja y por primera vez me he quedado impresionada con esta bellezura de valles que tienen aquí. Bueno, gracias amigos a ustedes que se conectan semana a semana a esta señal de Cracks Negocios y Networking. Estamos ahora desde UTPL, a quien agradecemos también por permitirnos que semana a semana lleguemos hasta ustedes. Gracias también a la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Visión Alien, Primer Reporte e Info Loja. Soy Marlon Tandazo Palacio y transmitimos en esta oportunidad desde la UTPL para el mundo. Beatriz, coméntanos para quienes por primera vez se encuentran contigo, ¿quién es Beatriz? Bueno, muchísimas gracias. Soy una consultora organizacional. Trabajo en procesos de cambio en las empresas, principalmente con los líderes, que son los más importantes en los procesos de cambio en las organizaciones, en esos procesos de evolución, llevar a sus empresas a otro nivel. Son ellos los que tienen que asegurar que ese buen proyecto, ese sueño, se pueda implementar efectivamente. Ahora, uno de los desafíos con los que tú nos has platicado en tu conferencia ha sido esa transición que existe entre la resistencia al cambio y adoptar los nuevos patrones deseados por la organización. Ahora, hay una plataforma quizás generalizada en el Ecuador que son las empresas familiares. Y las empresas familiares, pues uno de los retos quizás es lo que tú comentabas, ¿cómo le voy a sacar a mi primo, a mi tío, a mi que es el contador, la contadora, el gerente, etcétera? Pero resulta que son los que están impidiendo el cambio. Y tú nos has dicho, la resistencia se gestiona. La resistencia se gestiona, tú lo has dicho, pero primero se identifica. Entonces, efectivamente, estamos haciendo empresa y las empresas familiares hay que profesionalizarlas. Es decir, hay que entender que el proceso de evolución de una empresa familiar pasa primero por la gente. Y claro, las relaciones familiares son un poco complicadas, tienes todos estos nudos emocionales familiares, tienes estas sensibilidades y a propósito de eso, entonces hay que entender que el proceso de cambio es inherente, o mejor dicho, el proceso de resistencia al cambio es inherente a la naturaleza humana. Entonces hay que tener una cultura de adaptación y de flexibilidad.
Así que yo te diría que lo primero que hay que hacer es pasar por, hagamos un equipo sólido, una coalición que entienda por qué el cambio es importante, para qué es importante y cuáles son los beneficios tanto para la organización como para los accionistas, como para los colaboradores que tienen que implementar el cambio. Ahora, ¿puedes darnos un ejemplo de lo que nos estás comentando, una anécdota que te haya pasado cuando estabas implementando esto? Bueno, hay muchísimas. Se me ocurre una justamente de resistencia, de uno de los elementos de resistencia, porque a la gente se la capacita para que aprenda a manejar la nueva tecnología. Entonces recuerdo que capacitados ya para manejar una tecnología súper avanzada en una finca camaronera, uno de los operadores de máquina dijo, bueno, es que yo no reseteé, había simplemente que aplastar un botón y resetear la máquina. Y resulta que habían pasado horas y los camarones habían estado sin alimentación. Wow. Entonces se le preguntó, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no reseteaste? Es que, ¿y si se daña? Es que me han dicho que me la van a cobrar. Es que me han dicho que es muy cara. Entonces, los procesos de cambio pasan no solamente por este elemento importante que es la capacitación, sino por el desarrollo de la habilidad, que por un lado es la práctica, pero por otro lado es saber si hay una cultura de confianza donde yo me puedo acercar al líder, donde yo tengo un canal para decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y las dudas que tengo porque es algo nuevo, es una nueva rutina que estamos desarrollando y hay que acompañar la adopción de esas nuevas rutinas. En este ejemplo que tú nos pones, también mencionabas como tener esa coalición como tus aliados o la masa crítica, exacto, ¿no es cierto?, para poder liderar el cambio. ¿Por qué no hacerlo con todos y por qué elegir la masa crítica? Okay. Hay que hacerlo con todos. Es decir, tú tienes que mirar a todos tus stakeholders, todas las personas involucradas en el cambio, toda la línea de jefes. ¿Podemos ilustrar al público qué es un stakeholder? Ok, es todas aquellas personas involucradas con el cambio, todas las líneas que tienes los distintos mandos de jefes en la organización y todos los colaboradores, todas aquellas personas que de una u otra manera tienen que guiar el cambio, conducir el cambio, adoptarlo o dejar de hacer esto porque ahora empieza esto, tienen que tener muy claro por qué y para qué ocurre. ¿Cuál es la necesidad de sacrificio? De dejar de hacer eso y aprender algo nuevo o empezar a hacer simultáneamente lo viejo y lo nuevo porque estás en un proceso de entrenamiento y de aprendizaje. Pero eso desgasta a la gente, trae una mayor energía y, como te dije al principio, la resistencia al cambio es natural. Entonces, el cerebro dice, ¿para qué? ¿Por qué? Además que las viejas rutinas, claro, los viejos hábitos te dan seguridad y te dan confianza y te dan identidad. Si yo siempre he hecho esto y yo siempre lo he controlado de esta manera y yo siempre he puesto la firma aquí y ahora me dicen que ya no tengo que firmar, ahora ya me dicen que solamente tengo que hacer clic, no, se va a perder el control. Todos esos miedos naturales en el ser humano hay que trabajarlos y comunicarlos para trabajar acá, en esa conducta crítica y en esa mentalidad con un marco mucho más abierto de hacia dónde va la organización. Entonces, retomando lo que tú decías, primero, el líder tiene una idea, tiene una iniciativa de cambio. Lo tiene que hablar primero con las personas influyentes que tienen la autoridad, que pueden manejar los recursos para aprobar, ¿no? Entonces, tienes que consolidar el cambio, a lo mejor si es una empresa familiar, con los fundadores, con los accionistas, con aquellos que dan el ok del cambio. De acuerdo. ¿Okay? Porque si no, mañana resulta que el que tiene el dinero y te dijo que, bueno, lo aprueba, pero en realidad no lo ha entendido, no lo considera importante, entonces mañana tú no tienes el recurso para hacerlo y te quedas a medias y tienes un desperdicio de tiempo, de energía, de gente, de talento, porque la gente también se quema y se agota en los procesos. De acuerdo. Y además, tú lo que haces ahí es que estás creando una cultura de no cambio. La gente dice, ya intentaron cambiar hace tiempo eso y finalmente no pasa nada. Y eso se vuelve una cultura de resistencia. Wow. Entonces, primero con ese equipo. Luego, una vez que tienes claro por qué el cambio, para qué, los beneficios y los riesgos de no cambiar, tienes que hablarlo con toda tu línea de jefes. Ir bajando
ir bajando y todos tienen que saber, porque ellos son los que tienen que manejar a su equipo. A la larga, el cambio es un proceso que para el resultado tiene que ser colectivo, pero cada líder, cada jefe de área lo maneja de manera individual. Ahora ahí me surge una curiosidad, y tú manifestabas en tu exposición de que hay que liderar el cambio transformacional, tropicalizando pues la cultura en la que estamos inmersos, ¿no es cierto? Y se me ocurre de que puede haber, sí, un jefe en el que está designado por el jefe mayor, pero resulta que entre el grupo de los colaboradores, oficinistas, operadores, etcétera, existe un líder natural. Muy bien. Que no es el designado por el jefe y tal, pero que es Juanito, que se lleva con todos, es buena onda y tiene una capacidad de convocatoria increíble. ¿Cómo se gestiona en ese caso? Desde tu experiencia, si tienes algún caso de pronto que nos puedas compartir, ese tipo de resistencias cuando resulta que el Juanito, que tiene su capacidad de convocatoria, es el que se resiste al cambio, y pues si él no dice que todo está chévere, pues la gente le sigue y dice, no, pues con nosotros no es la cosa. Mira, para usar una palabra que la conocemos bastante, me parece que estamos hablando del tóxico. Yeah. ¿Verdad? El tóxico. Yeah. El que cuando todo el mundo va para allá... que convoca, sí, además. El que convoca, ¿no? Y El que convoca. dice, sí sabes que ya no te pueden llamar a deshora por el WhatsApp, Claro. que los podemos denunciar. Y tú Claro. dices, oye, ¿qué pasa aquí, no? Claro. Entonces, sí, efectivamente. Hay que identificar cuáles son aquellas personas que promueven el cambio, ¿ok? Para que te ayuden justamente como un equipo, como una bandera que lleva el cambio. Y es un grupo especial que tiene ese nombre de líderes de cambio o de embajadores de cambio, que no necesariamente son los jefes de área, Exacto. son otros, Claro. que tienen primero habilidades de comunicación, que tienen capacidad de influencia, que se relacionan bien, que tienen estas habilidades sociales de manera natural. Que saben manejar los miedos de la gente también, Que ¿no? saben y que la gente de una u otra manera Claro, confía. claro. No necesariamente ocupan cargos de jerarquía. Esa es clave. ¿Ya? Eso es Entonces, clave. en un proceso de cambio se los ubica y se les da una posición especial y tienen un rol especial. Wow. Los de comunicadores del cambio, los que aparecen en los videos, los que fomentan el cambio. Entonces son el ejemplo a seguir. Qué interesante. ¿Ya? Pero asimismo tienes que identificar aquellos que tienen las mismas cualidades de estos líderes Ya. naturales, como Ajá, tú dices, y en realidad se llaman líderes adaptativos. Es decir, yo no tengo el cargo, yo no tengo la jerarquía, pero soy capaz de influir positivamente en mi grupo para que las cosas se hagan bien o se hagan mejor. O soy capaz de decirle al jefe, jefe, pero ¿sabe qué? Esto va a ocasionar esto, ¿por qué no lo hacemos así? Esos líderes son los que después, justamente son los que tienen la posibilidad de seguir ascendiendo. ¿Ya? Entonces, yo te decía, estos son naturales, pero también hay otros que son naturales, pero que son negativos, Ya, que claro. son los tóxicos, Los tóxicos, que son claro, los que están sembrando justamente la resistencia. Con ellos hay que trabajar y hacerles ver que ese efecto negativo no los está llevando a nada. Y ¿Qué el haces? impacto, ¿Visto bueno? ¿Sanción? más ¿Qué haces no, ahí? ni visto bueno ni sanción. Ya. ¿Ya? Tú te sientas con ellos y les haces Negocias. entender, primero les haces entender que tiene las capacidades, Ya. que tiene las características, que tiene las habilidades sociales, Ok. pero que el liderazgo no lo está llevando, no lo está usando justamente para que él pueda seguir creciendo, sino que ok. está siendo, sí, identificado, pero como alguien negativo, y que se está desperdiciando. Ok. ¿No? Entonces lo haces entender, le das el chance y le das la oportunidad. Pero si eso no ocurre, si el cambio no ocurre en esa persona, sí es necesario que, o de alguna manera en las empresas, Ya. hay que trabajar también con, hay que tomar decisiones. Tengo que dejarte ir. O tengo que dejarte ir, Ya. o tengo que pedir que te vayas. Ya. Duele, pero es que aunque suene así de duro, los líderes tienen que aprender a manejarse entre tener la capacidad de tomar decisiones difíciles. Los líderes tienen que tomar decisiones difíciles, ¿ya? De tomar decisiones difíciles y al mismo tiempo ser cercanos y ser empáticos. De acuerdo. El peor pecado es ni tomar las decisiones difíciles
e ignorar a la gente. Claro. Eso sería lo peor. Claro. Tengo una última pregunta en este bloque, Beatriz, y es, de acuerdo a tu experiencia relacionándote con empresas ecuatorianas, familiares, multinacionales y demás, los liderazgos en las empresas, cuando son de largo plazo, tienen una visión de futuro quizás mucho más clara y una visión más compartida con los suyos, que aquellos liderazgos quizás que son de corto plazo y no tienen como el chance de poder cristalizar todos los cambios que quisieran dar. Te pongo un ejemplo. De pronto tenemos localmente empresas que tienen trascendencia nacional y el gerente lleva 20 años siendo gerente. Okay. Y no necesariamente tiene que ver con, pues no ha habido una transición, sino hay como sí una estabilidad, pero hay una visión de futuro quizás mucho más clara. No sé, ¿tienes algo al respecto? Mira, ahí? esto lo aprendí de mi madre. Mi madre dirigió un colegio privado. Ella lo dirigió y ella era socia también, accionista de ese colegio. Okay. Y ya ella decidió retirarse a cierta edad. Y me dijo, uno tiene que saber cuándo salir para darle paso a las nuevas generaciones. Yeah. Y usó una palabra típica de nosotros acá en la costa. Yo de aquí, cheta, no quiero salir. Y no sé acá qué significa, pero allá significa como que ya no puede ni pensar, no puede ni hablar, ya balbucea, ya no. Y quiero darle paso. Y lo que ella hizo fue buscar un siguiente grupo de personas que le den justamente lo que el tiempo pedía, el avance tecnológico. Entonces yo creo que eso es clave. Eso es clave, definitivamente. Y así que sí, no podemos seguir con, quizás también en la costa le decimos un poco el toro sentado, ¿no, verdad? Eso que es el toro y que todo el mundo lo respeta, y es la experiencia es importante, y yo creo que la experiencia debe seguir. Y la visión se debe seguir transmitiendo, porque la visión de esa empresa la tiene el fundador y tiene que transmitirla a la siguiente generación. Pero son las nuevas generaciones las que, para poder engancharse y poder seguir, no lo puede hacer desconociendo la experiencia y menos aún desconociendo la visión del fundador. De acuerdo. ¿Ya? Para poder adaptarla a la nueva realidad, a lo que el mundo nos exige. Entonces, hay que saber dar paso, no nos podemos quedar eternamente ahí, pero hay que preparar. A la siguiente generación no se le regala el puesto. Qué interesante este último concepto, qué interesante, porque en las empresas familiares se pensaría el hijo del dueño, entonces él va a ser el sucesor, digamos. Claro. ¿Cierto? Y a veces no necesariamente. Pues, es como decir que, no sé, pues en la cabecera siempre tiene que estar sentado el papá. Claro. No, en la cabecera puede estar. ¿Cuántas cabeceras tiene una mesa cuadrada? Claro. ¿No? Entonces, no, a las siguientes generaciones hay que prepararlas. Y prepararlas el tiempo que sea necesario. Lo peor que puede pasar en una empresa familiar es que, como es tu hijo, y encima es tu hijo mayor, entonces le toca porque es el mayor. Mira, y hay otras que de pronto dicen, mi hija mayor es mujer, pero no, le toca al hombre. Entonces te vas al segundo. Claro, es auténtico, es auténtico. No, por ahí no pasa. Pasa por un proceso de cuál es el que tiene las competencias para el cargo. Y a cuál. Y la preparación adecuada, para eso. Y el tiempo que sea necesario. Cuando hablamos de empresas familiares legendarias ya, que tienen los procesos, los protocolos, los gobiernos corporativos, es decir, se han profesionalizado en esto, ya hablamos de chicos que pueden prepararse por 14 años antes de llegar a ese puesto, o 20 años, ¿no? Así que un poco eso. Buenísimo. Para concluir, preguntas que nos permiten conocer el lado más humano de nuestros invitados. Uno, ¿cuál es el libro que más te ha impactado a ti, que nos puedas recomendar? Y número dos consejos de finanzas personales que a ti te han dado resultado. Bueno, uno de los primeros libros que leí muchos años atrás, antes de empezar la consultora Cinco Sentidos, yo buscaba algo sistémico. Yo soy psicoterapeuta de base, de ahí tengo formación como psicólogo organizacional en algunos temas, pero yo buscaba ese concepto con el que yo fui formada, que es el concepto sistémico, donde todo está interconectado y lo que haces o dejas de hacer influye y repercute.
Entonces yo buscaba ese concepto años atrás en las organizaciones y descubrí el libro, no lo descubrí, me lo recomendó mi mentor, un mentor que fui a conocer en Argentina también de manera casual, que ya será para otra entrevista. Pero él me recomendó La Quinta Disciplina de Peter Senge, ¿no? Es un libro antiguo, pero en todo caso creo que sigue siendo actual. Y a mí me ayudó muchísimo a comenzar este proyecto de 5 sentidos con esta visión sistémica. Buenísimo, buenísimo. 2 consejos de finanzas personales que te hayan dado resultado a ti, que nos puedas compartir. 2 consejos de finanzas personales. Yo diría uno solo. Sí. Cuando digas que vas a ahorrar, ¿ok? Ponte un día, 1 hora. Y no pienses que es el monto gigante que tienes que ahorrar. No, poquito a poquito. Desarrolla el hábito del ahorro. En bonanza, guarda, para que te prepares para la crisis. Buenísimo. ¿Qué es para ti finalmente, Beatriz, una crack? Una crack, tu grupo. Ustedes son cracks. Una crack. Dime tú, ¿qué es una crack? ¿Por qué le pusieron crack a esto? Para encontrarnos con personas como tú. Mira tú, una crack. Pienso que todos somos cracks de alguna manera. Todos tenemos, una crack es una persona que tiene un desafío por delante y que decide agarrar el toro por los cuernos y no importa, se cae, llora un día, 2, pero se levanta. Yo creo que todos somos cracks de alguna manera en lo que tenemos al frente, en lo que Dios nos pone en el camino para seguir avanzando. Todos tenemos momentos cracks y momentos no cracks, ¿no? Ok, de acuerdo, eso es claro. Interesante. ¿Cómo se puede poner en contacto contigo la gente que quiere escribirte o quiere contratarte para sus empresas, tus redes sociales, en fin? ¿Cómo se puede poner en contacto? Bueno, tengo algo que quiero contarles, es que tengo, además de ser consultora organizacional, tengo algo que se llama Club de Líderes, donde desarrollamos el liderazgo con inteligencia emocional para jóvenes de 15 años en adelante. Toda esta experiencia en las organizaciones la llevamos a los jóvenes para empezar desde antes. ¿Por qué? Porque las habilidades del liderazgo se desarrollan, no necesariamente se aprenden ya en el colegio o en la universidad, se van desarrollando. Entonces, cuando llegué a la consultora, dije, hay que empezar antes. Entonces, tengo un Instagram que dice club.de.líderes, donde pueden entrar, ver y escribirme por el interno y feliz de la vida, ahí podemos contactarnos. Y la consultora tiene un Instagram de 5 sentidos, todo con letras, .teraporg, y me pueden encontrar en LinkedIn como Beatriz Manrique o 5 sentidos, ahí en eso. Beatriz, gracias por acompañarnos en Cracks, gracias por compartir esta sabiduría con los líderes empresariales acá en Loja y bueno, gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias a ti. Chévere, gracias. Hola Cracks, ahora estamos con Jorge García, él es nuestro speaker, invitado también aquí en Leader Summit, estamos en UTPL. Y estamos conversando precisamente con Jorge, que es el CEO de Happen. Así que, Jorge, gracias por estar aquí en Cracks. Muchísimo gusto. Bienvenido a Loja, además, pues. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto de estar aquí. Ha sido un evento muy interesante este del Leader Summit y encantado de colaborar con el equipo de Cracks. Buenísimo. Entonces, vamos a hacerlo en 3 momentos. Vamos a ir primeramente a hacer un enfoque a tu perfil, que nos cuentes un poquito quién eres. Luego vamos a conversar sobre lo que ha versado tu charla. Y finalmente, pues, tendremos ahí una conversación mucho más cercana con el lado humano de Jorge. Fabuloso. Listo. Time out, ¿nunca me pusieron micrófono? Sí. Ya estás con micrófono. Ah, no. Yo no me di cuenta. Tengo el tuyo ahí. Uy, sí. Me lo han puesto a mí. Ya, perdón. Tranquilo. Para quienes no te conocen, ¿quién es Jorge? Bueno, Jorge es un papá de 3 hijos maravillosos. Mis hijos ya están grandes, este año cumplen 21, 18 y 16. Mi hija mayor ya está en la universidad, mi segunda hija está por irse a la universidad y el pequeño ya está en 5º curso. Wow. Esa es mi responsabilidad y mi pasión más grande, mi familia. En mi tiempo libre trabajo y trabajo en una compañía que es una compañía especializada en desarrollo de productividad y en desarrollo de nuevos negocios aprovechando tecnologías digitales. ¿Sí? Buenísimo. Comentabas en tu exposición
y eso precisamente veníamos en el ascensor conversando de la manera en cómo Jorge, personalmente a mí me impactó con la última frase final que dice, bueno, lo que va a impactar próximamente y de pronto empezó a cambiar toda la última parte, ¿no? El blockchain, la web 2.3, la inteligencia artificial, etc. ¿Cómo consideras tú, porque lo que dijiste además me pareció genial, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías que nos están volando la cabeza y que nos está cambiando la forma de vivir inclusive, va a transformarnos, pero considerando además que se necesita un humano que esté detrás de eso? Correcto. Ahí solo le cambiaría una palabra a tu pregunta y es cómo la inteligencia artificial puede transformarnos, porque no necesariamente va a transformarnos. Al igual que cualquier otra tecnología, lo que requiere es una persona, un ser humano que tome unas decisiones adecuadas y utilice esa tecnología de la manera más adecuada. La tesis de la presentación que acabamos de hacer básicamente se fundamenta en que la inteligencia artificial es la única tecnología que hasta ahora ha desarrollado la humanidad que no requiere a un súper técnico para sacarle el jugo. Yeah. Piensa, por ejemplo, en cualquier otra tecnología, no sé, la electricidad. Requieres a alguien que sepa de electricidad y la domine para sacarle el jugo. La informática, un desarrollador que domine el desarrollo, lo que fuese. La inteligencia artificial, por este pequeño detalle de que se programa en lenguaje natural, ¿sí? Con las palabras normales de cualquier idioma, abre las puertas para que cualquier persona pueda sacarle el jugo. No hace falta que sea un técnico. Y entonces, ¿da lo mismo que un niño de 5 años o un empresario interactúe con la inteligencia artificial? Obvio no. Juegan la experiencia, la forma de redactar, los conceptos, la forma de expresarse, etc. ¿Y eso qué es? Eso es un mejor ser humano. Un ser humano que tiene más cultura, que tiene más experiencia, que tiene más conocimiento, puede interactuar mejor con la inteligencia artificial y es un círculo virtuoso que lo convierte en mejor ser humano. Esa es un poco la tesis basada en nuestra experiencia, no es una tesis teórica, estamos viendo que es así, nuestro trabajo de consultoría y cosas que hacemos con nuestros clientes, estamos implementando esto y les ayudamos a que le saquen el jugo de esta manera a no técnicos. ¿Sí? Ahora, para la abuelita de Carlitos, ¿cómo explicarías qué es esto de inteligencia artificial? ¿Cómo se llama la abuelita de Carlitos? Guillermina. Señora Guillermina. La inteligencia artificial es un programa de computación en el que usted puede escribir cualquier pregunta y le va a responder. Pero no igual que en Google, donde usted pone una pregunta y le da un montón de artículos y de fuentes de información. La inteligencia artificial no le da, o este tipo de inteligencia artificial, hay otras que hacen otras cosas, ¿no? Claro. No le da solamente las fuentes de información para que usted se lea los artículos de las dudas que tiene, sino que le ayuda en el proceso de análisis. Usted le puede preguntar, ¿y qué piensas de esto? Yo pienso lo contrario. ¿Y cuáles son las consecuencias de pensar lo contrario? ¿Y qué ejemplos además de esto? Entonces es una tecnología que permite una interacción en modo de conversación para profundizar sobre conocimiento y de ahí ya el cielo es el límite. Ese conocimiento lo conviertes en lo que quieras. Buenísimo, buenísimo. Una cosa que también me voló la cabeza el rato de tu exposición fue utilizar especialmente el ChatGPT para entrenarte como CEO. Okay. Si es que hay una tecnología a la cual yo le puedo hacer preguntas para que podamos profundizar mutuamente, puedo hacerle preguntas sobre una profesión. Por ejemplo. Por ejemplo, CEO. Entonces yo le puedo decir, invéntate un problema de un CEO, dame 3 opciones y evalúa mi respuesta. Si invento un problema, me dice, tú eres el CEO de no sé qué harías? ¿Subir los precios, bajar? Y yo le digo, la 2. Y me dice, no, porque eso, Y entonces puedo hacer esto iterativamente varias veces. Y dije CEO porque la gran mayoría de los que estaban asistiendo a la reunión eran CEOs, pero esto puede ser para cualquier profesión. Cualquier profesional puede, esta palabra es muy grande, no suena técnico, puede entrenar a la inteligencia artificial. Entrenar a la inteligencia artificial en este contexto es darle una instrucción. Es decirle, mira, yo soy, no sé, periodista, ¿ok? Y quiero ser mejor periodista. Hazme preguntas y hazme un escenario inventado y evalúame qué tal lo hago. ¿Okay? Wow. Y más interesante que eso, ¿no? Cuando acaba esa evaluación, le puedes decir, bueno, ahora busca en internet los mejores cursos para mejorar las cosas en las que estoy mal. Qué salvaje. Y sigue la cadena, ¿no? Qué salvaje. Ahora, de tu experiencia ya como consultor en la empresa que manejas, ¿puedes contarnos una anécdota que te haya pasado que le llevaste o le llevó a tu cliente ir de 0 a 1 en este tema? Sí, precisamente esta herramienta de entrenamiento de CEOs originalmente era una herramienta
para entrenar en procesos de negociación. Luego que hicimos eso, se nos ocurrió hacer la de entrenamiento de CEOs. Yeah. Entonces, el cliente básicamente nos dijo, estoy haciendo una negociación, es una compra de una empresa, quisiera un material para eso, y le dijimos, oye, aquí hay material, pero podrías entrenarte para eso, y podrías entrenarte eso con el mejor negociador. Entonces, el chiste fue que le dijimos a la inteligencia artificial, actúa como un negociador del FBI, ¿sí? Y negocia la compra-venta de esta empresa. Yeah. Entonces fue una experiencia bien interesante, porque claro, al final no era solo un juego de video donde uno gana y uno pierde, Claro. sino que es un proceso de feedback, Claro. ¿sí? Donde le dice, mira, esto hazlo mejor de esta manera, esto no te ayuda a cumplir el objetivo. Al final es un proceso de pensar mejor, como habíamos dicho en la charla. Wow, me quedo así sorprendido con esto último que has comentado. Para finalizar esta parte, hemos escuchado la analogía que se hace de la inteligencia artificial como en su momento fue utilizar la calculadora para los procesos matemáticos, ¿no es cierto? Correcto. Y en nuestros tiempos, pues, cuando estábamos en el colegio, ya el profe de matemáticas o de física no te dejaba entrar a clase si no era con la calculadora. Correcto. ¿Qué pasará esto? ¿Cómo cambiará esto en los procesos educativos? Desde tu punto de vista, experiencia. Todas las tecnologías tienen la posibilidad de ser mal utilizadas en contextos negativos, digamos. La energía atómica es el ejemplo clásico de eso. Claro. Y se pueden utilizar bien, ¿sí? Y podemos tener energía más eco-friendly con elementos de energía atómica. Entonces, todas las tecnologías se pueden usar bien y mal, para decirlo así, que hagan daño o que no hagan daño. Pero además, todas las tecnologías se pueden usar en el contexto inadecuado y además bloquear la capacidad de desarrollo del ser humano. Wow. Entonces, si yo nunca aprendo a sumar y solo uso calculadora, nunca me voy a jalar, pero no sé sumar. Y mi mente no va a estar desarrollada en esa capacidad. Entonces vale la pena que aprenda a sumar, que luego aprenda a hacer problemas sin calculadora y que luego use la calculadora para ganar tiempo, pero sé las bases, ¿ok? La inteligencia artificial, lo mismo. Si es que, como decíamos antes, en el dialecto más quiteño posible, hacemos que nos dé haciendo el trabajo, Claro. hacemos que nos haga el trabajo, efectivamente nos Se estamos hacen anulando. mastillos. Claro, nos anulamos como seres humanos. Claro. Pero si descubrimos estos métodos para conversar con ella, con él, no sé qué será el Ya, general de inteligencia artificial, para conversar con eso, Con ellos. con ellas, si descubrimos estos métodos para tener conversaciones, Claro. efectivamente nuestro proceso de aprendizaje va a ser mejor. Qué salvaje. Pero todo el proceso educativo, todo el sistema educativo tiene que volverse a replantear en función de esta realidad. Y a un profesor que le dice a alguien, haga un ensayo de 2 páginas sobre la Revolución Francesa, está perdiendo el tiempo. Porque lo que va a hacer esa persona es preguntarle a ChatGPT que se lo haga. Ya no es ese el deber que hay que mandar para desarrollar a un estudiante. ¿Cuál sería, es el entonces? deber? Claro. ¿Cuál es? ¿Cuál Esa es la es el pregunta. deber? Claro. Yo no soy educador, tengo algunas hipótesis, Ya. pero ese es el nuevo paradigma. Claro. Preguntarnos cuál es el deber ahora que existe esta tecnología para desarrollar a los seres humanos que tenemos delante. Wow, interesantísimo. Vamos a la última parte, las preguntas que nos permiten conocer el lado humano de nuestros invitados. Jorge, ¿cuál es el libro que a ti te ha volado la cabeza y que nos puedes recomendar? Pucha, a mí me encanta leer, soy un lector apasionado. Ya. ¿De qué tema? O sea, pero yo te Debe diría, si es que hay un libro, pucha, se me vienen muchísimos a la cabeza. Pero a ver, hay un autor que me gusta mucho y ahora voy a explicar por qué me gusta. Este autor era muy famoso en su época, a inicios del siglo XX, y luego en un grupo muy reducido de intelectuales era famoso y no era famoso en el mundo en general, Ya. hasta que uno de sus libros se hizo película. ¿Okay? Este autor se llama C.S. Lewis y el libro que se hizo película son Los Cuentos de Narnia. ¿Ok? Qué bacán. Entonces, pero C.S. Lewis no era famoso por los cuentos de Narnia al inicio de su carrera. Era un profesor de Oxford y era filósofo. ¿Sí? Y era un filósofo que hablaba sobre 2 cosas. Sobre su conversión a creer en algo que todos llamamos Dios. Y es súper interesante porque lo maneja desde un punto de vista racional. Y luego pasa a la parte de fe emocional, ¿no? Wow. Y la otra cosa que lo hizo famoso fue hablar desde el dolor, también desde un punto de vista racional. Y perdón que me extienda en esto, pero ya me preguntaste. Entonces, Adelante, dale. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es un filósofo moderno que aborda 2 grandes temas, el dolor y Dios, ¿no es cierto? Desde lo racional, y luego tiene experiencias personales que lo llevan a reescribir todo desde lo emocional. Entonces se le muere la esposa, perdón que les conté el final de la película,
Se le muere la esposa y dice, todo lo que yo escribí sobre el dolor, cero. Verán, les voy a explicar de verdad cómo es. ¿Ok? Y luego se convierte al cristianismo y dice, todo lo que les escribí sobre Dios, cero. Esto es la verdad. ¿Ok? Wow. Entonces, ¿por qué me gusta y cómo lo ato a lo que estamos hablando? Porque algo tiene que ver. Me gusta porque creo que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar procesos racionales y emocionales de altísimo nivel y a veces no nos damos cuenta. Y hoy con tecnología, sin tecnología, eso es lo que nos hace mejores personas, mejores tomadores de decisiones. Y si lográramos eso en cada vez más personas, tendríamos un mundo mejor. Por eso recomiendo a ese autor. Vacancísimo, vacancísimo. Dos recomendaciones de finanzas personales que a ti te han dado resultado y que nos puedas recomendar. Tengan un Excel con todos sus ingresos y gastos proyectados a mínimo un año. ¿Ok? Y revísenlo todas las semanas. Y háganse una pregunta. ¿Qué de estos gastos que están muy elevados depende de mí reducirlos? ¿Qué de estos ingresos que están muy bajos depende de mí aumentarlos? ¿Ok? Y eso es una pastilla para la creatividad, para decir qué más puedo hacer para ser más eficiente en el primer caso y para ser más productivo en el segundo caso. Wow. Y si todas las semanas te haces esa pregunta 52 veces y además te ayudas con inteligencia artificial y te da 50 opciones cada semana, te juro que algo se te va a ocurrir y luego implementalo. ¿Ok? Y sigue avanzando en esa consistencia disciplinada de manejar tu dinero. Qué salvaje. Para finalizar, Jorge, ¿qué es para ti un crack? Para mí un crack es una persona que la rompe. Por eso el nombre de crack. ¿Y qué es la rompe? Es una persona con suficiente criterio como para poner sobre la mesa ideas innovadoras, pero innovadoras no significa solamente locas, sino que sean que sean originales, que no se le hayan ocurrido a alguien más, pero que realmente aborden el problema de una manera, y voy a usar lo mismo que dije en la charla, de una manera responsable. ¿Sí? Un crack no es alguien que se inventa una cosa fabulosa y luego eso no es aplicable, daña el ecosistema, cuesta mucha plata y hace quebrar la empresa. Eso no es un crack, es un loco. ¿Sí? Un crack es alguien que es responsable y entiende la consecuencia de sus acciones innovadoras y al entender en esos dos niveles, ¿sí? Ve las cosas más allá, propone cosas mejores que nos hacen bien a todos. Chéverísimo, chéverísimo. Jorge, estamos agradecidos porque hayas estado aquí en Cracks. ¿Y cómo se puede poner en contacto contigo allí? La comunidad que quiere saber un poco más, de pronto quiere contratarte, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Les dejo mi LinkedIn, que es la forma más fácil, y seguramente cuando te lo dé lo vas a poner aquí abajo del video en los comentarios. Sí, claro. Ahí está mi dirección de LinkedIn y con muchísimo gusto acepto todas las invitaciones y luego entramos en contacto sin ningún problema. Buenísimo. Entonces, Jorge, muchas gracias. Encantado por estar aquí en Cracks. Un gusto, Cracks. Hola, Cracks. El día de hoy tenemos dos invitadas geniales que hemos estado persiguiéndolas durante mucho tiempo atrás, pero por ABC circunstancias no ha sido posible y finalmente lo hemos conseguido el día de hoy aquí en Loja, en el último rincón del mundo donde sea Benjamín Carrión. Así que qué gusto tenerles acá. Caro, qué gusto tenerte, Dani, por acá en Loja. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muy felices de estar aquí en este lugar maravilloso que nos ha recibido con los brazos abiertos, muy contentos. Emocionadísima, creo que podemos hacer cosas increíbles. Loja tiene un nivel de emprendimiento que de verdad es admirable y bueno, un rico café, así que aprecio enormemente la hospitalidad y los buenos paisajes. Qué chévere, qué chévere. Bueno, para quienes por primera vez les ven, que serán muy pocas personas quizás, ¿quién es Dani? Bueno, yo soy Daniela Peralvo, cofundadora y co-CEO de Impacto, emprendedora, mujer ecuatoriana, apasionada por Latinoamérica. Chévere. Yo soy Carito Brito, soy co-CEO en Impacto, soy venezolana, ecuatoriana, amo este país y creo que el nivel de transformación que he tenido con estas personas ha sido maravilloso. Soy también emprendedora y una mujer poderosa que quiere cambiar el mundo. Buenísimo. Una de las cosas que suelo comentar cuando hay la oportunidad en los públicos, cuando viví en Quito, una de las cosas que a mí me voló la cabeza fue el nivel de networking que ocurrió en Impacto. Yo ahí aprendí a hacer networking, porque es un nivel de conexión así a lo bestia.
Entonces tengo esa primera impresión y creo que, no creo, estoy seguro que, como lo dicen ustedes en su presentación, son tejedoras de ecosistemas. Sí, creo que esa capacidad de poder conectar personas, intenciones, propósitos, es algo que nos motiva, que evolucionó también en su momento desde un pequeño espacio, que fue así como nacimos, ahora a 4 espacios de coworking, a llegar a diferentes emprendedores, emprendedoras, espacios regionales. Así que evolucionamos, pero eso siempre está en nuestro ADN. De hecho, ahora que estamos en este evento en Loja, eso está pasando al frente nuestro, mucha gente conversando, conectando, muchas ganas de colaborar. Y definitivamente creo que la conexión con otras personas te lleva a otro nivel. O sea, hemos visto cosas increíbles, socios y socias que se han conocido en un evento, en un happy hours, en un momento que hemos tenido. Siempre buscamos excusas para generar estos espacios y hemos sido testigos este año, 10 años, testigos de historias increíbles. Me encanta una frase que usa el equipo, que es: si las mesas hablaran. Entonces contaría muchísimas historias de éxitos y de fracasos que nos han llevado a entender, a aprender y también a levantarnos. Creo que definitivamente muchas de estas conexiones surgen de ideas o de cuentos o historias que a lo mejor no son tan gloriosas como lo esperas. Entonces ahí también conectamos un montón desde la vulnerabilidad y desde lo real del ser humano. Una de las cosas también que me llama a mí particularmente la atención es, en tu caso eres ingeniera agrícola, ¿no? Y de pronto estás en el epicentro del ecosistema emprendedor ecuatoriano, el ecosistema empresarial. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se conecta eso? Sí. Yo creo que, como Steve Jobs dice, ¿no? Cuando veo hacia atrás conecto los puntos y en realidad esa conexión con la naturaleza, porque yo estudié en una zona eminentemente agrícola, agropecuaria, que es Santo Domingo de los Colorados, de los Áchilas, fue esa conexión con el campo, con los animales, con las plantas, con los microorganismos. Soy una geek de los... Ecosistema ya. Ahí yo ya estaba en un ecosistema. Hay otro punto en mi historia que es cuando tengo el gusto de ir a Israel y estoy en un kibutz como voluntaria. Y este modelo comunitario en donde jóvenes trabajábamos por un firme más grande y toda la comunidad en realidad trabajaba en conjunto, también me hace vivir el tema de comunidad. Entonces todo eso, si lo conecto nuevamente, hace que encuentre mi propósito, de tejer, de acompañar, de apoyar a estos innovadores, emprendedores, emprendedoras que están cambiando el mundo. Entonces todo tiene, en su momento no hacía sentido, muchas preguntas del ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Es algo que realmente ahora yo sentía desde lo más profundo y que luego hizo sentido y que luego de muchos intentos, porque también no todo ha sido cuentos felices, muchas caídas, muchos fracasos, ahora es mi lugar feliz y es donde he podido desarrollarme y crecer. Caro, tengo una pregunta para ti y es que me genera curiosidad. ¿Cómo se puede gobernar, si cabe el término, una empresa que tiene un nivel de influencia importante en el ecosistema ecuatoriano cuando comparten el mismo liderazgo? Bueno, creo que definitivamente no es sencillo el coliderazgo. Creo que ha sido un trabajo de mucha colaboración y de mucha comunicación. Definitivamente creo que algo que nos une a Dani y a mí es que nos rigen los mismos valores y definitivamente y en Impacto lo hemos conversado muchísimo, hemos tenido momentos en los cuales no sabes qué hacer y creo que los valores son tu timón, el tema de tener los mismos valores y decir, bueno, podemos tener ideas diferentes, en estudios y en formación somos súper diferentes, yo vengo del mundo corporativo y mi nivel de pensamiento es mucho de
de la acción, y Dani es muy innovadora. Entonces, ¿cómo unimos esa acción con esa innovación y podemos crear cosas maravillosas? Creo que definitivamente el gobernar o el co-liderar una organización requiere de mucha intención de querer hacer las cosas mejor, pero también me encanta la frase que dice Dani, que dice pensar en un bien mayor. O sea, lo que vamos a hacer o la decisión que estamos tomando apoya o tiene un impacto positivo para nuestras comunidades. Sí, no, si la respuesta es no, obviamente no lo hacemos. Entonces creo que es importante eso, y creo que valorar mucho el talento del equipo, el talento de Dani. O sea, creo que es mucho también es de eso, de admiración. Creo que cuando trabajas con personas que te inspiran y que admiras, tu accionar es diferente. Entonces puedes como decir, bueno, este día a lo mejor no fue el mejor, pero sé que mañana esto se va a solucionar o lo puedo enfrentar. Como dice Dani, hemos tenido muchos tropiezos, muchas metidas de pata. De hecho, tenemos un evento en el cual contamos estos fracasos de nuestros colegas y de nosotras también, pero eso nos lleva a aprender, a tener mucha resiliencia y entender de que lo que estamos haciendo no solo tiene que ver con nosotras como individuos, que sí, definitivamente es un propósito personal, pero también es un propósito colectivo. Entonces creo que esa acción colectiva de nosotras, del equipo, el equipo que tenemos también nos acompaña, y también ha pasado por muchas etapas de crecimiento, muchas etapas de formación. Hemos tenido retos comunicacionales en el equipo, porque al ser, o sea, nosotros somos creadoras de ecosistemas, pero dentro de Impacto somos un ecosistema que hacemos muchas cosas, espacios de coworking, eventos de conexión, labs. En labs tenemos academia de pyme, programas que benefician a emprendedoras en situación de vulnerabilidad, emprendedoras en temas de tecnología. Entonces tenemos tantas cosas pasando que sí, obviamente generamos retos en temas de comunicación. Sin embargo, creo que al tener los mismos valores y al decir, bueno, calibremos y hacia dónde vamos, puede ser una guía súper buena para poder trabajar en conjunto. Dani, ¿cuál ha sido el reto más heavy que han pasado como Impacto y cómo lo han superado? Son los dos lados de la moneda. Los retos y las grandes alegrías son las personas. Los retos profundos de un equipo que ha crecido bastante, que tiene varias generaciones, en donde las formas de trabajar, de pensar, de motivarse son diferentes. Eso ha sido, creo que, entre las cosas más fuertes y también de mantenerlos. Vivimos una pandemia en donde tuvimos que mantener operaciones o mantener el barco sin que se nos hunda, no botamos a nadie, y siendo innovadores y tratando de cambiar la forma en que nuestro modelo de negocio estaba haciendo, lo de presencial a hacerlo virtual, a hacerlo a nivel regional. Y yo lo veo desde esta perspectiva también de las alegrías. Nuestro equipo es eminentemente joven, muy dinámico, muy activo, la broma, el humor siempre está presente, pero el compromiso y la responsabilidad están en la misma forma, y tenemos el gusto de que también muchos otros profesionales que ya no están con nosotros están trabajando en otras organizaciones del ecosistema y colaboramos, son ahora nuestros clientes, así que eso es, yo creo que siempre las personas, el mayor dolor viene la mayor alegría. Caro, una cuestión que me salta ahora y justamente me daba curiosidad y le preguntaba a Beatriz, digo que has estado con empresas familiares, con en Ecuador o en América Latina, gran parte de las empresas son empresas familiares, entonces hay como esa generación o sea, como que no te asocias con nadie más, sin embargo, ustedes han demostrado pues de que existen otras posibilidades también. En ese ámbito, ¿cuál ha sido el reto más importante por el que ustedes dos, porque ya la etapa de Michelle, me imagino, se quedó ya atrás, está en otro momento ahorita, ¿no es cierto?, por esta coyuntura, que ustedes han atravesado y cómo lo superaron? Bueno, definitivamente, como mencionó Dani, la pandemia fue un momento complejo, y ahí volvemos a los valores. Como uno de nuestros valores
es la agilidad. Entonces nosotros rápidamente, o sea, creo que no habían pasado ni 24, 48 horas, ya teníamos una comunidad virtual, pasamos la comunidad, ya nosotros trabajábamos en temas digitales, teníamos equipo en diferentes partes y nos fue muy sencillo implementar eso, pero pasar a la comunidad que teníamos presencial a digital fue un reto que no fue un reto mucho tiempo, de verdad que tuvimos la capacidad de accionar rápido y creo que muchas veces nos pasan con colegas en pymes también que la digitalización es compleja. Ahorita estamos en un proceso en el cual estamos creando, tenemos manuales, pero estamos como implementando mejoras continuas en todo lo que es la parte de estandarización de procesos. Al ser una empresa que trabaja con personas, a veces es complejo porque nos adaptamos mucho a diferentes clientes, diferentes multilaterales, diferentes donantes y como mencionó Dani en la historia, por ejemplo, este programa Poder, que tuvimos que adaptar la malla curricular, adaptarla no, botamos lo que teníamos y volvimos a hacer una nueva, adaptándonos a las necesidades de esa comunidad en ese momento. Entonces creo que esa parte, estandarizar procesos humanos no es sencillo, sin embargo te lleva a otro nivel, te lleva a un nivel de optimización de tiempo en el equipo, recursos, posibilidades de crecer. Afortunadamente hemos podido crecer gracias a los órdenes que tenemos en ciertos programas y también entender a qué le decimos que no. Eso fue algo que nos costó también al principio como buenas emprendedoras, era lo que viniera, dale, le decíamos que sí y entendimos que eso al final pues nos retrasaba un montón. Al principio trabajábamos con empresas que a lo mejor no estaban alineadas a nuestros valores y hoy por hoy pues tratamos en la medida de lo posible, en el 99% de trabajar con aliados, con coworkers, con agentes de cambio que tengan valores similares a nosotras. ¿Escoges tus clientes? Sí. Estamos en un punto en el cual, de hecho no los llamamos clientes, para nosotros son aliados, en donde tenemos una relación verdaderamente ganar, en donde las dos partes se lleven algo bueno y que la relación fluya. Entonces creo que eso también ha sido algo importante en nuestro crecimiento. Buenísimo. Bueno, hay un espacio de networking que se está dando aquí, como decía Dani al inicio, así que tengo dos preguntas finales para ustedes. La primera es, ¿cuál es el libro que les ha volado la cabeza y que puedan compartirlo? Y número dos, dos consejos de finanzas personales que a ustedes les han dado resultado y que igual puedan compartir. Dani. Bueno, creo que en libros yo soy súper curiosa, estoy leyendo justo uno de regeneración, entendiendo mucho esto que les hablaba en la charla de cómo podemos poner a la vida para tomar todas las decisiones y consejos financieros, personales. Creo que es el tema de poder tener claro realmente tus ingresos, en dónde los gastas. Y puede ser varias herramientas, una hoja de Excel, aplicación, lo que fuera, pero tú tener esa planificación clara, ¿no? Los ingresos que tienes, esto vas a utilizarlo para todo lo de la casa, los temas básicos, los temas que también te van a incentivar, cositas, estos gustitos que tienes, y una parte siempre al ahorro, a la inversión, y eso es algo que a mí me costó mucho. Eso es algo que a mí, como emprendedora también, al inicio con los ahorros, las tarjetas, me costó mucho como manejarlo y decir, sí, ahora ya tengo un manejo mucho más adecuado y siento que eso también es una profunda oportunidad, trabajar en términos de libertad financiera, no solamente, y ese es un mensaje publicitario para nuestros colegas en las entidades financieras, banco, el tema de cooperativas. No es necesario solo la inclusión financiera, sino la salud financiera. Y eso es algo
que no lo estamos viendo. Chévere. Claro. Bueno, ahorita estoy leyendo un libro que recién me lo compré, estaba con la Dani. Tenemos un mantra de comprarnos un solo libro cada vez que entramos a una librería, a veces no lo cumplimos y salimos así como... pero Memorias de un buen CEO, es un podcast increíble, o sea, hablan de 300 CEOs a nivel mundial en donde les hacen entrevistas y van como contando sus historias y hay algo que mencioné en la charla que me quedó muy plasmado, es que si estás en un lugar donde tú eres el que sabes más, no estás en el lugar indicado. Entonces te lleva mucho como a retarte y a salir de esa zona de confort. Ese libro no lo he terminado, pero estoy así, pero que quiero llegar ya a seguir subrayándolo. Y un consejo a nivel financiero personal, definitivamente no meter los huevos en una sola canasta. O sea, creo que el tener, como dice Dani, la claridad de poder ver cuánto gastas y cuánto inviertes, pero no invertir en una sola cosa. Creo que en un mundo que está tan cambiante, ahorita hay tantas oportunidades de inversión y pueden ser inversiones chiquitas, no tienen que ser inversiones súper grandes o millonarias. Pero sí es como invertir en ingresos pasivos, o sea, a largo plazo, que casi que no te vayas dando cuenta, porque al final te pones a ver y sumas lo que gastas en el mes en café y eso lo metes en una póliza y tienes ganancias que no las vas a tener ahorita, pero sí en algunos años. Entonces creo que eso es importante. Buenísimo. Tengo una última pregunta, no sin antes agradecerles. Primero por haber abierto su corazón, habernos contado los retos, los desafíos que todo emprendedor tiene, pero hay cosas que de pronto el público no ve detrás de las emprendedoras que son ustedes. Y por todo eso, gracias. Luego, ¿qué es para ustedes una crack? Dani. Y me voy a quedar con una crack, porque se ve como mujer, se ve y esta conexión que hablaba en la charla, esta conexión de mente, de corazón y de voluntad, en donde las tres están abiertas, en donde tiene una posibilidad amplia de repensarse las cosas, de empatizar con los otros y de poder hacer cosas diferentes sin miedo y con toda la apertura a transformarse. Para mí una crack es una mujer también, es una mujer que se conoce, es una mujer que trabaja y vive para autoeducarse. A mí me gusta mucho una frase que me repito todos los días y es que las campeonas somos campeonas porque hacemos lo que nos hace bien aun y cuando no queramos. Creo que definitivamente comerse la ensalada cuando te provoca, pues es súper sencillo, pero cómete la ensalada cuando no te la quieras comer. Eso te hace una campeona. Wow, gracias chicas, gracias Dani, gracias Caro por haber estado aquí en Cracks. Gracias amigos, también a ustedes por haber estado pendientes de este programa. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que permite que ustedes y nosotros nos encontremos cada semana para conversar de la cultura digital, de los negocios, del emprendimiento y de estas cosas que nos vuelan la cabeza. Gracias también a las plataformas amigas que comparten esta transmisión, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales. Hora 32, Info Loja, Visión Allen y Primer Reporte. Soy Marlon Tandazo Palacio, transmitimos el día de hoy desde la UTPL para Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Nos veremos, Dios mediante, con otro u otra crack en otro video. Chau, chau.